Bienvenidos de nuevo a este espacio que hemos denominado Primero Bucaramanga, en donde estamos abordando diferentes temáticas de ciudad. Estas líneas de política pública son fundamentales para el desarrollo y en ese sentido hemos invitado hoy a un experto que va a abordar con nosotros una de las temáticas que más incide o afecta en la planeación y el desarrollo urbano. Hoy nos vamos a dedicar entonces a hablar de ordenamiento territorial. Y para eso tenemos al abogado Juan Manuel Álvarez, que además de abogado es amigo personal y con quien hemos tenido posibilidad de interactuar y de compartir diferentes espacios de discusión alrededor de esta temática. Así que bienvenido, Juan Manuel, un gusto tenerte. No, un gusto estar acá, John Manuel. La verdad, este espacio es necesario, espero se repitan con más temáticas, pero sí poder llegar a la gente y explicarle muchas cosas que pueden ser técnicas, hay que aterrizarlas y que toda la comunidad se vincule a eso. Además, Juan, que nos quejamos muchas veces de que no hay propuestas, de que no hay ideas, de que no hay contenido. Entonces este esfuerzo que hacemos busca visibilizar por un lado personas como tú que son expertas y que se han dedicado a trabajar y a producir conocimiento alrededor del ordenamiento territorial, entre otras, pero también generar el espacio para que quienes estén interesados en conocer un poco más o que se quejan de que no hay propuestas o no hay ideas de ciudad, pues encuentren este espacio para hacerlo. Entonces, sí, claro. Bienvenido. Muchísimas gracias. Entremos en materia, porque tenemos tiempo limitado, porque además ahora las redes sociales exigen que seamos muy juiciosos con el tiempo. Hablar de ordenamiento territorial, pues es un concepto tan amplio, quizá vago en algunos casos. Yo quisiera que tú nos dieras un abordaje general de lo que significa el ordenamiento territorial para arrancar de lo general y después hacer foco aquí en el área metropolitana. Conceptualmente, ¿dónde aparecen esas denominaciones o esos conceptos? Mira, frente al tema de ordenamiento territorial, la Constitución establece, en su artículo 287, si no estoy mal, habla de niveles de competencia. Pero pues tenemos el plan de ordenamiento territorial, que es la hoja de ruta que tienen los municipios para su desarrollo de ocupación en 12 años. Entonces, cuando ya empezamos en el tema conceptual, encontramos ese punto, donde la misma Constitución nos establece un tema de competencias entre niveles de gobierno y entes territoriales. ¿Sí? Ahora, ya si nos vamos al concepto amplio de ordenamiento territorial, ya ahí entonces estamos hablando de acciones encaminadas a la ocupación del territorio. Ok, pero ¿eso aparece en la Constitución, esa definición, o la definición está circunscrita a las competencias, no a la definición está circunscrita a las competencias. Sin embargo, en otros artículos ya se empieza a hablar de quién tiene la competencia sobre el desarrollo territorial. En este caso son los consejos con la aprobación del POT. Sin embargo, esto ha venido evolucionando y ya encontramos otros instrumentos de planificación, planes de ordenamiento departamental, el PEMOD, el Plan Estratégico Metropolitano, que con la última modificación todos se tienen que empezar a articular. Se tienen que empezar a armonizar para que uno no esté por un lado, el otro por el otro y haya un conflicto de competencias. Pero entonces, un poco para ir organizando estas ideas, el ordenamiento es un concepto quizá de la forma como los territorios deben gestionar sus procesos para crecer, y el instrumento para lograr eso son documentos de política como el plan de ordenamiento, más otros documentos que van apareciendo derivados de él. Claro, funciona así. Y acá tenemos que tener en cuenta entonces, el tema de competencias es muy importante, porque sobre quién entonces está la responsabilidad. Que muchas veces la norma empieza a decir, bueno, el departamento tiene unas competencias, las áreas metropolitanas tienen unas competencias. Entran en conflicto, me imagino. Y entran en conflicto, en un país que es muy centralizado. Claro. Entonces, eso por un lado, el concepto de la norma, de la Carta Magna, que es la Constitución, y lo que entendemos como ordenamiento territorial, porque entonces no podemos tampoco vagar en los conceptos. Entonces, ese conjunto de acciones transversales del Estado para la ocupación del territorio. Y cuando hablamos de ocupación del territorio nos centramos en el ser humano. En el ser humano, ¿sí? Claro, claro. Y su entorno. Claro. Cuando hablamos de eso, entonces empezamos a tocar temas como vivienda, medio ambiente, agua, servicios, movilidad,
Por supuesto. Bien, pero bueno. Recreación y otros. Juan ya se metió en los temas específicos. Ya saliendo un poco el tema de la definición, yo te iba a preguntar por desafíos del ordenamiento, pero antes quisiera ver algunos síntomas de que estamos en desordenamiento territorial. Vamos a acuñar ese término a ver si logramos visibilizar un poco síntomas o situaciones que muestran que el territorio no está ordenado, hablando específicamente de Bucaramanga y el área metropolitana. ¿Qué síntomas hay, qué signos vemos nosotros que evidencien que tenemos problemas de ordenamiento o que tenemos desordenamiento territorial? Hay unos que son macro, o sea, que eso lo aplica a todas las ciudades, pero vamos a centrarnos en Bucaramanga. Sí. Una falta de visión integral del territorio. Okay. Acá cada uno está haciendo su propia planeación. O como usted bien decía, ¿cómo es? Desplaneación, falta de planeación. No, Sí, un no hay planeación, un desordenamiento, esa es la palabra. Cada uno lo está haciendo, no se está hablando, no se están hablando, no se están articulando. Pero eso ¿en qué se ve manifestado? Un poco, a ver, ¿qué produce esa desarticulación? Esa desarticulación produce, por ejemplo, un monocentrismo en las actividades económicas en Bucaramanga que desplaza lo que pueda pasar en Piedecuesta, Florida Blanca y Girón. ¿Por qué hago énfasis en esto? Ahorita estamos oyendo y leyendo sobre la ciudad de los 15 minutos, de Carlos Moreno, un colombiano, franco-colombiano, sí. Donde habla de las proximidades. Empecemos a generar proximidades y que la persona, para hacer todas sus diligencias, para tener que salir, todo lo haga en 15 minutos. Entonces, ubiquemos dotacional, ubiquemos equipamientos, todo lo ubiquemos alrededor de 15 minutos. Centralidades urbanas, algo así. Sí, eso no es un tema tan nuevo. No es tan nuevo, sí, es cierto. Pero bueno, es genial que empecemos a hablar de eso. ¿Estamos preparados para eso en el área metropolitana? Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Centremos en movilidad. La gente que vive en Piedecuesta, porque son dos ciudades dormitorio, Piedecuesta, Girón y Florida Blanca, tienen que trabajar en Bucaramanga. Trabajan en Bucaramanga. Ese desplazamiento de esos tres municipios hasta Bucaramanga impacta, claro, demasiado todo fuerte. El territorio. ¿Sí? Claro. Entonces por eso encontramos esos trancones, por eso encontramos esos problemas de congestión. Sobre eso yo te quería preguntar, y perdón que te interrumpa allí, viendo que estás llevando la discusión hacia, como te pregunté, los problemas que se derivan o que muestran que hay problemas en el ordenamiento territorial del área metropolitana, ¿tú serías partidario de un distrito metropolitano que tanto se ha discutido? No, yo creo que Bucaramanga ya tiene sus propios problemas. Sí. Creo que ese modelo de centralismo nos ha llevado justamente a los problemas que tenemos hoy, desde lo político, porque también la ciudad es política. Sí. La ciudad tiene que tener, tenemos que generarle unas responsabilidades a los ciudadanos, desde la política. No es capaz entonces, no son capaces las comunidades en Girón de elegir buenos gobernantes, porque tenemos entonces que imponerle uno desde Bucaramanga. Eso desde lo político, y tomar unas buenas decisiones, que los concejales se preparen para tomar las mejores decisiones frente al territorio. Pero entonces, ¿qué mecanismos asociativos en el marco de figuras que ya existen hoy en el ordenamiento territorial podríamos tener para ayudar a facilitar la integración de decisiones metropolitanas? Porque no sé qué opinión tengas sobre el área metropolitana de Bucaramanga como institución. La articulación es necesaria entre los municipios. ¿Sí? Ese modelo de absorber, creo que ya está mandado a recoger. Ya lo que tienen que hablarse todos a los ojos y plantear soluciones, cada uno desde la potencialidad y desafíos que tenga el territorio. Girón tiene unas características diferentes a Piedecuesta, a Florida Blanca y Bucaramanga. Ahora, entender también que la capacidad de crecimiento está en esos tres municipios, no en Bucaramanga. ¿Sí? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo tocaba el tema del área metropolitana y creo que los que nos están viendo y escuchando también se preguntarán lo mismo. Esa figura institucional del área metropolitana de Bucaramanga, ¿sí ha cumplido el rol, sí ha estado a la altura de la exigencia de ayudar a integrar temas o decisiones metropolitanas que impactan el ordenamiento territorial?
Se ha venido haciendo un trabajo bastante importante, sin embargo, hay que hacerle modificaciones. La ley 1625 establece que hay un municipio núcleo y los otros están alrededor de ese municipio núcleo. Sí. En el Valle de Aburrá es Medellín y alrededor sus municipios, Sí. como Envigado, como Sabaneta. En Bucaramanga es Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Y Girón. Ajá. Pero esa dependencia de ese municipio núcleo, que es la capital, que es Bucaramanga, termina desplazando a los otros municipios en la toma de decisiones. Hay un ejercicio muy interesante que está haciendo Bogotá con la región Cundinamarca, Sí. de que todos se hablen, tengan la misma voz y voto, a pesar de que Bogotá claramente es el gran monstruo Claro, claro. que los absorbe a todos, Interesante. pero que todos empiecen a hablar Sí, y ahí entonces empezamos a cambiar esas dinámicas y esos niveles de gobernanza, por supuesto. ¿sí? Puede haber desequilibrios cuando hay uno grande que está, digamos, desequilibrando la balanza en las decisiones de Y ordenamiento. termina desplazando y excluyendo Interesante. a los otros municipios de decisiones importantes, en este caso como el transporte masivo. Claro, claro. ¿Por qué? claro. Porque entonces esa área metropolitana termina casi siendo un ente descentralizado de Bucaramanga. Entonces, ¿qué interés puede tener un alcalde de Florida Blanca, Piedecuesta o Girón De participar. de ser partícipe, no solo presencial o testimonial, de verdad participar en Muy interesante. en la toma de decisiones? Claro. Entonces, fijémonos. Se han concentrado sobre demasiado. uno de los polos. Sí, entonces, demasiado, entonces hay que empezar a qué revisar. interesante. Ahí hay un tema, obviamente, de recursos, cómo cada uno va a empezar a participar en los recursos. Creo que los hechos metropolitanos tienen que ser desarrollados de una forma diferente, con recursos. Si vamos a tener un hecho metropolitano de Tiene que seguridad, financiarse, sí, no solo es una bolsa de dinero para recompensas, no, de verdad que haya un grupo especializado en temas de seguridad que se pueda articular con los 4 municipios. Sí, claro. Ese tema de los hechos metropolitanos me parece que da en el punto y sobre todo no solamente tener documentos, sino además para su implementación tener la financiación. Pero Juan, hay dos temas para ir cerrando porque hoy creo que no vamos a lograr abordar todos los fenómenos alrededor del ordenamiento territorial. Quiero poner foco, y te anticipo, sobre dos temas. Uno, que es muy polémico y que creo que ocurren en el resto del país y en el mundo, que tiene que ver con intereses privados sobre la tierra. Y el segundo, que tiene que ver, y también lo hemos visto en toda Colombia, con la pérdida de control, la pérdida de control sobre los asentamientos humanos o asentamientos precarios, asentamientos ilegales, ya nos darás tú la definición, porque me parece que son elementos muy visibles de lo que pasa cuando el territorio no está ordenado. Entonces, por un lado, quisiera abordar primero el tema de los intereses de privados o de particulares sobre la tierra y qué está pasando en ese sentido en Bucaramanga y el área metropolitana. El desarrollo al fin y al cabo lo hacen los privados. Lo que debe hacer el público, en este caso, es ordenar el territorio. Okay. ¿Sí? ¿Cómo podemos ordenar el territorio? Entonces podemos hacerlo alrededor de equipamientos, obras de infraestructura grandes. Y lo que establece ahorita el Plan Nacional de Desarrollo, un desarrollo orientado al transporte sostenible. Okay. Un ejemplo de ello, Curitiba, en Brasil. La planificación de la ciudad, el desarrollo territorial, la ocupación, va alrededor de unos ejes viales. Entonces, por ejemplo, tenemos la autopista, Florida Blanca, Piedecuesta, uno. No tiene un carril exclusivo. No tiene, de acuerdo. Para que el Metrolínea pueda pasar. Eso es parte de uno de los grandes problemas que tiene Metrolínea. Todo el crecimiento va para allá. La consolidación de la ciudad va para allá, del área metropolitana. Expansión del área metropolitana. Claro, pero terminamos haciendo aquí en Bucaramanga una planificación parcial de acuerdo al dueño del lote. Por eso iba para allá. Okay. No lo estamos haciendo con una lógica de ciudad, sino con una lógica de intereses particulares. De intereses particulares, ok, entendido. Y ahí hay un tema político importante, ¿no? Claro que sí. Entonces,
tenemos una ciudad intermedia importantísima como Piedecuesta con un POT del 2003. ¿Por qué no avanza el POT por qué no avanza esa revisión del POT del 2003? Entiendo. ¿Sí? Ujú. Tuvimos un problema con Piedecuesta, con Florida Blanca, perdón, que demandaron el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, entonces se creó un limbo jurídico, ahorita están en la revisión. No, este tema es tan apasionante, Juan, que incluso podríamos coger... Solo con un tema ya tendríamos Claro, para y podríamos coger plan de ordenamiento por cada municipio y examinar qué está pasando en cada uno de ellos, pero excederíamos este espacio que es incluso introductorio para abordar ordenamiento. Además porque quisiera en algún momento que hablásemos de los planes parciales, ¿no? Que me parece un tema interesante, Genial. muy importante si uno quiere hacer microgerencia del territorio y poner foco sobre problemas puntuales, pero voy a dejarlo pendiente para que lo desarrollemos con tranquilidad en una próxima sesión, porque para cerrar, y sé que ha sido uno de los temas que más te han apasionado, quisiera que habláramos del fenómeno de asentamientos ilegales o precarios en el área metropolitana. Hoy, ¿cómo está Bucaramanga en ese sentido? Bueno, lo primero hay que arrancar, a hablar de este tema. Los asentamientos al fin y al cabo fueron una solución, no son un problema. Fueron solución, ajá. Que una solución que no nos guste, que se desorganizada, pero entonces ¿dónde tendríamos viviendo esa gente? Claro. O sea, la migración desde sectores rurales, con el tiempo se ha dado en toda Sudamérica, a diferencia de otros países, llegaron a ciudades industrializadas, organizadas, con Claro, plata. claro. Acá llegaron a ver qué pasaba, muchas veces, muchas ocasiones, debido a la violencia que se estaba viviendo en el país. Y tuvimos incapacidad de De recibirlos responder. y No organizarlos. teníamos cómo responder. Ok. Entonces la gente, ¿qué hacía? Ir, ocupar unos territorios usualmente en alto riesgo, y así hemos venido creciendo durante 50 años. Digamos que entonces tú lo que planteas es que en su génesis fue una respuesta natural de seres humanos que por A razones una diferentes aglomeración llegaron. que no esperábamos. Okay. Pero eso ha transitado y hoy hay un nivel de, digamos, de sofisticación de la ocupación en la que incluso hay empresas organizadas tratando de dirigir la ocupación del territorio en estos asentamientos. Claro, ahí tenemos que tener en cuenta unos efectos del mercado, oferta y Y demanda. ajá. Tenemos una demanda de vivienda altísima, sobre todo de vivienda popular, y la oferta no es tan alta como se quisiera, y además es costosa. Okay. Ahora, el problema de la vivienda es mundial. Sí, Tenemos ciudades como Londres, una ciudad de primer mundo, desocupadas, la gente no tiene cómo pagar sus rentas. busca la periferia. En Estados Unidos ya empezamos a ver cómo hay gente que está viviendo en la calle, está viviendo en carros, está viviendo en... Claro, el problema no es No solamente es exclusivo Latinoamérica, de Colombia. es mundial. Y si hacemos un ejercicio, ¿cuánto vale una vivienda de interés social? 150 millones de pesos. Claro, ¿Es capaz una persona pobre pagar una vivienda de interés social? es imposible. ¿Qué va a hacer esa persona? Busca alguna alternativa. Y una alternativa es conseguirse un lote que vale 20 millones de pesos, lo paga a cuotas como quieren, lo cuadra con el urbanizador y ella solo empieza a hacer su casita. Que esa casa termina siendo de 3 pisos, el segundo y tercero le genera rentas, es un negociazo. Ahí te tengo que decir que vamos a hablar de otro tema que se llama vivienda incremental y otro que es renovación urbana. Pero bueno, este fenómeno que tú planteas y que conoces muy bien, que responde a oferta y demanda, hoy ¿es una instancia legal o este tipo de urbanizadores se mueven en medio de la ilegalidad? No, es ilegal. Es Es ilegal. ilegal en la mayoría yo creo que en un casi 100%. No creo que alguien con la oportunidad de hacer un desarrollo legal, No podría teniendo en cuenta el uso de suelo, un suelo urbano, aunque mentiras. Sí hemos visto en estratos altos también que hacen construcciones ilegales, No cumplen. no cumplen con la norma. En Bogotá, arriba de Rosales, creo que fue muy conocido los un tema cerros. en los cerros orientales, Sí, sí, sí. unas casas espectaculares y no cumplían con la Y norma. no cumplían, por supuesto. Entonces, es un tema de negocio, pues estamos en un mundo ya donde los negocios De oferta acaparan mercado. todo, pero entonces, ¿a dónde estamos yendo con
con el derecho a la ciudad, a dónde estamos yendo con los derechos humanos, Claro. qué estamos haciendo porque esa situación, porque yo creo que desde la planeación estamos generando violencia, estamos generando Segregación. desigualdad, de segregación. Claro, claro. Desde ahí tenemos que empezar a planificar el territorio, obviamente no es la única variable, pero entonces empezamos a hablar, pues estamos en un conversatorio sobre planeación, sobre ordenamiento territorial y creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a hacer los cambios. Bien, yo terminaría diciendo, Juan, que el ordenamiento territorial es la columna vertebral del desarrollo urbano. Sin ordenamiento territorial como concepto y sin instrumentos de ordenamiento territorial, vamos a seguir teniendo unas estructuras de crecimiento desorganizados con todos los impactos que esto produce en términos de movilidad, seguridad, habitabilidad. Y esos impactos negativos producen otros fenómenos en cadena. Esta columna vertebral por lo general no es muy vendedora. Hablar de temas de ordenamiento parece que no hace parte de la agenda prioritaria ni de la clase política, de pronto de los sectores empresariales o privados un poco por los intereses que hay alrededor, pero en el grueso de la sociedad la discusión sobre el ordenamiento no aparece. Creo que en nuestras conversaciones informales aparece, pero tú no lo escuchas. No, y sí debería ser, y creo que se necesitan más candidatos, porque yo creo que si hay más candidatos hay más opciones de llegar al poder, que llegue una persona interesada en el tema. Claro. Entonces más candidatos y candidatas. Sensibles a esto. Sensibles en temas para la asamblea, entonces personas que conozcan sobre temas de ordenamiento territorial rural, que es supremamente importante. Seguridad alimentaria, Dios mío. Y que ya es obligación incluirlo en los POT. Ya la seguridad alimentaria es obligación. Candidatos al consejo que se interesen, que sean urbanistas, se necesitan más candidatos al consejo urbanistas que se preocupen por temas de movilidad, pero que piensen el territorio. Ningún territorio, ninguna planificación es perfecta, no vamos a pedir que... Ni estática. Exacto. Es dinámica. No es, y es imperfecta, y eso es lo bonito de esto. Y alcaldes que nos entreguen candidatos a la alcaldía que nos entreguen un modelo de ciudad a corto, mediano y largo plazo, con cambios. Me voy a quedar con eso, Juan, para cerrar nuestra conversación de hoy y pues agradecerte y agradecer a todos los que tuvieron oportunidad de vernos hasta este punto. Como dije al principio, las redes a veces castigan los tiempos, entonces vamos a intentar siempre traerles temas de actualidad, temas especializados en breves minutos, pero para esta introducción pues era necesario con Juan Manuel profundizar sobre algunos elementos conceptuales, de manera que Juan, muchas gracias por tu presencia hoy aquí y a todos los que tuvieron oportunidad de vernos hoy, pues muchísimas gracias, esperamos que se sigan animando, sigan compartiendo este material que nos anima, por supuesto, un objetivo común y es Bucaramanga, el área metropolitana, pero sobre todo, como dijo Juan Manuel, el centro de las decisiones deben ser los seres humanos, la humanización de las ciudades o el derecho a la ciudad. Ya tendremos oportunidad de hablar de eso, Juan. Muchas gracias. Gracias a usted, John Manuel. Y bueno, esperemos que quienes ven estos programas también participen con preguntas. Y si volvemos a estar acá, las respondemos. Claro. Listo, compromiso. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Muchísimas gracias.